¿Qué pasa con un niño pequeño? Pues, por ejemplo, contigo, Sí. cuando empiezas o cuando tu madre sabe que tienes ese problema. Iría, Dime. ¿cómo has vivido tú? A ver, esto es una pregunta que a lo mejor eh, puede a lo mejor en algún momento ofender, pero No creo. cuando te mandé, cuando Sí. te contacté contigo, te decía Sí. que teníamos muchas mamás con niños chiquitines que tienen problemas de baja visión y que están, y sobre todo, aquí en España está la gente muy bien, sabes Sí. perfectamente que te mandan enseguida, en cuanto se dan cuenta, te tienen orientado y tienes como el caminito bien dirigido. Y entonces, como realmente nosotros no sabemos cómo funcionan los países de Sudamérica y de Centroamérica también, no sabemos cómo es el funcionamiento real de esas personas o a dónde se tienen que dirigir, lo que nos están pidiendo es que les expliquemos qué es lo normal, qué es anormal, qué pueden hacer con sus niños. Y entonces me parece que podrías contarles qué pasa con un niño pequeño, pues por ejemplo contigo, Sí. cuando empiezas o cuando tu madre sabe que tienes ese problema, cómo Vale. cómo te han ayudado ellos o cómo te han enseñado, qué es lo que has notado tú en tu familia, el apoyo o el no apoyo, el cómo te sí, cómo, Sí, sí. no sé, cómo podrías, cómo se te ocurre, viendo lo que te ha pasado a ti, cómo se te ocurre que podemos influir o podemos ayudar a una mamá que se encuentra en este momento con un bebé o con un niño pequeño en una situación de, bueno, con un problema de baja visión. Mira, bueno, yo mi caso es un poco particular, porque como te decía, mi madre también tiene discapacidad visual y mi abuela también lo tenía, era heredado. Entonces en mi familia siempre ha sido un poco normal. De hecho, mi hermano, que no tenía gafas, era el único, el que quería tener gafas. O sea, era una cosa al revés, ¿no? Pero bueno, yo lo he vivido siempre de manera más o menos normal. Siempre he hecho todo. Lo que hay que hacer con los niños es dejarles a ellos también un poco de libertad y saber dónde están, que conozcan un poco sus límites ellos, un poco, ¿no? Es decir, no tenerlos sobreprotegidos. Que eso nos encontramos después cuando son más mayores, como me los encuentro yo a la hora de buscar trabajo, que están bajo sus papás, lo han tenido como un huevo, como un nido y no lo han sacado de ahí. Entonces hay que darles un poco, son niños, entonces hay que dejarles un poco que ellos aprendan. Exacto, que descubran el mundo y que ellos también van a ir dando pautas de qué es lo que necesitan. Por ejemplo, lo que sí es muy necesario es la sociabilidad, socialización, vamos. Desde pequeñitos, si sabes que un niño tiene un problema visual, uno de los grandes problemas, que además cuando eres mayor lo notas porque yo me doy cuenta, te cuesta socializar porque no ves a la persona con la que estás interactuando, ¿no? Entonces, para los niños es muy importante, por ejemplo, campamentos o actividades en que estén con niños con discapacidad y sin discapacidad. Estoy dando a lo mejor niños de 8 años. Yo con 8 años me mandaron de campamento y allí fui. Y ahí un poco ves la vida y te aprendes un poco a manejar, yo creo. Con baja visión, claro, ya con ceguera son necesidades más diferentes. Y también la socialización con personas que tengan también discapacidad. Porque te ves Solo. de manera igualitaria, no, te ves de manera igualitaria cuando tratas con chicos que no tendrán lo mismo que tú, pero mi mayor felicidad cuando yo empecé con la 11, porque empecé un poco tarde, aunque yo tenía discapacidad, yo empecé con 11, 12 años y hacíamos convivencias y jugar al billar con una persona que tenga la misma discapacidad que yo. Yo nunca jugaba a billar porque digo, yo no, con una persona que No ve, veo. que voy a hacer yo aquí, ¿no? Y con una persona que tiene más o menos lo mismo que yo lo disfruté tanto, poder tener, digamos, personas que tienen lo mismo que tú para descubrir que a lo mejor tú ves más y dices, oye, ¿qué autoestima tengo yo? Bueno, autoestima, vamos, entre Bueno, comillas, es decir, te pones que más yo me puedo contenta. manejar, ¿no? Y descubrir otras formas, otras discapacidades, es decir, no soy la única persona y que nos podemos tirar para adelante todos juntos. Y en cosas de educación es importante ir controlándolos, ir un poco sabiendo cómo van en el colegio, que un poco... Lo que a mí me hicieron sobre todo, había una cosa, yo escribía con boli verde y no veía nada. Yo dibujaba en boli verde y no veía nada. Entonces me dijeron, oye, tú escribe, por ejemplo, en boli azul o negro, porque eso lo vas a ver mejor y va a ser mejor letra, porque si no, no se entendía. Son detalles que se van aprendiendo un poco a medida que va
el niño, digamos, evolucionando, empezando a escribir, por ejemplo. También es diferente si naces con una discapacidad visual o de repente te aparece, ¿sabes? O en la adolescencia, por ejemplo, es muy, muy complicado. Yo aún así, que lo tenía de pequeña, a mí la adolescencia fue un periodo muy complicado, porque los niños a veces también son crueles, los compañeros, Sí, eso y sí es verdad. tienes problemas un poco de autoestima, un poco no, bastante de autoestima, porque no te ves igual, y si no encuentras el apoyo de la familia, bueno, yo tenía apoyo, quiero decir, yo sí que tenía apoyo, pero a mí eso me marcó, lo de que se metiesen conmigo en el colegio y cosas así. Y después en el futuro te encuentras con situaciones que dices, ostras, estoy reviviendo algo que pasó cuando era pequeña, tipo, a ver, no exagerado, pero yo qué sé, he leído casos de que tenían bullying en el colegio y después en el trabajo tenían, no sé cómo se llama ahora, esto de mobbing, de eso, ¿sabes? Acoso, al final. Y es como un ciclo. A veces también un poco aprender las herramientas, te ayuda a aprender tener herramientas para afrontarlo, pero también es muy complicado vivirlo con discapacidad, la adolescencia o la niñez o lo que te toque vivir con eso. Sí, pues lo vives con un puntito más. Claro, si ya es complicado de por sí, Sí. el andar, buscando tu sitio entre los compañeros y todo eso, eso es un hándicap. Sí. Y te hicieron, claro, tú entraste en la 11 y en la 11 ya sabemos cómo funciona, Sí. pero hay muchos países donde no tienen una 11 ni tienen Claro. posibilidad a lo mejor de ir a ningún centro que esté especializado o que sea específico de baja visión. Sí. ¿A ti te hacían algo en casa? ¿Te ayudaban de alguna forma? O... Yo es que yo fui bastante libre y a mí no me gustaba mucho que me ayudaran. O sea, es un poco la rebeldía que tenía y ahora me doy cuenta, con los años vamos perdiendo visión y yo antes hacía cosas locuras, vamos, entre comillas, pues por ejemplo cruzar la calle, digámoslo así, yo cruzaba la calle y oye, me pillara un coche. Ahora, por ejemplo, en una carretera que no hay semáforo, casi no soy capaz de cruzar la carretera. Me da un miedo, que me da pánico. Entonces, yo siempre he tenido esa rebeldía de que no me ayudasen y intentar hacerlo yo. Y eso también me trajo algunos problemas, porque pierdes cosas, ¿sabes? Pero la familia lo que tiene que es, yo creo que apoyar, por ejemplo, no sé cómo podría decirte, me queda un poco alejado ya la infancia y eran otros tiempos también, ¿eh? Eran otros tiempos, porque ahora por internet puedes encontrar muchas cosas que antes no encontrabas. Por ejemplo, audiolibros, no sé, materiales a lo mejor que puedes encontrar y pedirlos y que te lleguen a casa y cosas así. Estamos un poco alejadas y tú te estás yendo para allá, que es lo que pasa a veces. Y no sé, el espacio. No sé qué más, ¿qué te podría decir así, por ejemplo, con los niños? Pues... Igual no sé, dificultades con el profesor, o sea, no para que sobreproteger a ese niño, sino, oye, mire, que es que tengo un hijo que tiene estas capacidades, entonces vamos a volcarle, pues en este caso se le puede ayudar más, no le dejes sentarse atrás, por lo típico de si eres, yo por ejemplo era bastante rebelde en la adolescencia y siempre para atrás. Pues claro, es que para atrás no vas a ver bien el encerado. Yo estaba en primera fila y tampoco lo veía, pero... Sí, pero quiero decir, pero te están obligando a que estés un poco más atento o compañeros que te puedan ayudar. Al final necesitas un poco una persona de referencia en los distintos entornos. No, bueno, tiene que ser una educación. La educación de un niño con discapacidad, el profesor y padres tienen que estar muy... En equipo. En equipo, eso sí, siempre. Y cosas de apoyo... ejercicios a lo mejor. Es que claro, como la discapacidad visual es tan amplia. Claro, es que ese es el problema. Tampoco te puedo decir exactamente, te puedo decir a lo mejor un niño con glaucoma, que bueno, yo tenía glaucoma, astigmatismo, nistagmus, miopía, tengo de todo. Entonces. Pero ya la miopía y el astigmatismo no se considera discapacidad visual, se considera defecto y ya está. Pero bueno, con todo mezclado, como no se puede operar ni nada, pues entonces está todo mezclado ahí, ¿no? Y pues te puedo decir, con un niño con un glaucoma, pues tienes que tener cuidado de que aprenda a manejarse con los entornos, las distancias, un poco ensayar eso, que podría decirte, si necesita bastón, a lo mejor, aunque tenga necesidad, pues para saber dónde están los Eso es una cosa que también me parece importante.